Bueno, muy bien. Una de las cartas de triunfo del presidente Donald Trump durante su campaña fue la esperanza de todo el mundo de que la economía iba a mejorar inmediatamente, sus habilidades como pues un hombre de empresas, etcétera. Sin embargo, la sorpresa es que en estos primeros días o en este primer mes se ha creado una gran incertidumbre económica por diferentes razones. Vamos a pasar con el economista Federico Alves, que está en Tampa, para que nos ayude a entender la ecuación. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Mira, muchas gracias por invitarme. Yo soy un venezolano que se siente cubano. Yo fui miembro de la Casa Cuba de Tampa y fui muy amigo de Luis Posada Carriles, un gran cubano. Entonces, bueno, tengo una gran cantidad de amigos en la colonia cubana aquí en la bahía de Tampa. Pero entrando en materia, y es muy bueno el tema que estás planteando, yo quiero pedirle a los que nos escuchan, a la población, que no tengan pánico. Esto se va a arreglar. Es decir, el desbarajuste que tenemos en este momento en la bolsa de valores por las medidas que está tomando el presidente Trump se va a corregir. Y lo digo por qué. Porque el presidente Trump, él amenaza con tomar unas medidas draconianas como subir los aranceles un 50%, pero es para que los países que están del otro lado vengan a negociar con él y le arreglen el problema que tiene la economía norteamericana, que es que todo el mundo toma ventaja de este país. El objetivo de la política del presidente Trump no es equivocado, es simplemente que los demás países no erijan barreras a las exportaciones nuestras y para obligarlos a que nos quiten esas barreras, él les dice, bueno, si no vienen a negociar conmigo, les subo los aranceles. Pero ya se vio, como en el caso de México, no sucedió, porque la presidenta de México, que me parece mucho más capacitada, inteligente y calmada que estaba antes, López Obrador, logró controlar la crisis y México salió indemne. No van a haber barreras arancelarias contra México. Los canadienses tienen una circunstancia muy difícil porque ellos exportan mucho petróleo, electricidad, timber, la madera para la construcción, en fin, ellos son un gran suplidor de la economía norteamericana, pero si una compañía norteamericana quiere ir a vender a Canadá, tienen todo tipo de barreras. Vamos a ver precisamente qué dice el presidente Trump sobre los aranceles a Europa, creo que es. The European Union's been very tough, and it's our turn too. You know, we get a turn at that also, but they have not been fair. They sue our companies and win massive amounts of money. They sued Apple, won $17 billion, and they use that for other reasons, I guess, or to run the European Union. So I'm not knocking it. They're doing what they should be doing, perhaps, for the European Union, but it does create ill will. And as you know, we're going to be doing reciprocal tariffs. So whatever they charge us, we're charging them. Nobody can complain about that. Whatever it is, it doesn't even matter what it is. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. And so I don't know why people get upset about that, because there's nothing more fair than that. And we had a problem with Ontario, and they dropped that when I let them know what we were going to be doing. They dropped it immediately, so I'm glad, because electricity, you shouldn't be playing with electricity. It affects people's lives there. A ver, el problema que yo veo, y me gustaría que usted, que es el experto, es que todo esto crea una incertidumbre y a la bolsa de valores, porque vamos a hablar primero de la bolsa, después la inflación, que es otro tema. A la bolsa de valores esa incertidumbre, le pone nerviosa, ¿no? Y lo vemos. Bueno, claro, y con mucha razón, fíjate. La incertidumbre tumba los mercados, pero le voy a decir a la gente qué es lo que sucede, que la bolsa de valores se espanta cuando hay un problema arancelario. Fíjate, cuando nosotros importamos de China, el presidente Trump cree que le estamos comprando a los chinos y se pone muy nervioso. Pero el problema es que nosotros
los americanos tenemos miles de empresas en China que están fabricando los insumos y los están trayendo a los Estados Unidos, y eso permite que los productos que llegan al mercado americano sean muy baratos. Entonces, nos estamos comprando a nosotros mismos cuando compramos a China, y el presidente Trump no lo ha entendido todavía. Si él persiste en subir esas barreras a China, Canadá, México especialmente, pero ya está solucionado, ¿qué pasaría? Que las empresas americanas que están en la bolsa quebrarían porque no pudieran competir con nadie. Es decir, si el presidente mañana decreta en un estado que no vamos a describirlo, un estado alocado, que todas las empresas americanas que están en el exterior traigan sus fábricas a Estados Unidos, la economía norteamericana se derrumbaría en 24 horas, porque nadie pudiera hacerlo. Es decir, por ejemplo, un teléfono Apple, un iPhone, el que usted tiene en el bolsillo, si el presidente le pusiera un 50% de aranceles a China, ¿quién sería la víctima de ese arancel? Su iPhone valdría $2.000. No 1.000, sino $2.000. Entonces, usted sería el afectado. Porque realmente cuando nosotros importamos de China, ¿a quién le estamos comprando las importaciones? A las mismas empresas americanas que están en China, haciéndolo más barato para que nosotros podamos tener un alto estándar de vida. Pero eso no nos pone en manos de China, que es, a fin de cuentas, una dictadura. ¿Quién es el dueño de Apple? Dime, ¿quién es el dueño de Apple? ¿China o los Estados Unidos? ¿En qué bolsa de valores se cotiza Apple? ¿En la de Shanghái o la de Nueva York? Estamos disparándonos un disparo en la 100 poniéndole aranceles a China. Bueno, pero entonces usted me dice que no nos usted me dice que no nos pongamos nerviosos, pero lo que usted dice es para ponerse nervioso. Bueno, no, justamente, pero yo espero y tengo confianza, porque conozco el Partido Republicano. Yo fui republicano una época, después me desengañé, pero bueno, yo fui republicano. Hay mucha gente muy preparada que ha estudiado economía en las mejores universidades, no son gente. El problema es que el equipo que tiene el presidente Trump en este momento está manejado por ideólogos y no por técnicos. Y eso es un grave problema. Pero eventualmente la presión del Congreso, de los senadores y de los medios, porque hasta Fox News está criticando a Trump en este momento, porque la bolsa se derrumbó. Miren, yo creo que el presidente Trump tiene la gran habilidad de cambiar de opinión y de cambiar el curso. Entonces, estoy seguro, pongo mi mano en el fuego, de que esta catástrofe que estamos describiendo no va a suceder. El iPhone no va a costar $2.000, quizá va hasta baja de precio. Eso es lo que yo pienso. Y los republicanos tienen muchos recursos humanos muy importantes que tienen que llamar a gobernar y salir de esa gente que está dedicada al racismo, a ese problema que tienen contra los latinos, que son la clase trabajadora. Fíjate, los latinos somos el 60% de la clase trabajadora y los quieren sacar del país. Entonces, ¿qué significaría esto? Una gran recesión otra vez, porque ya hay muchas empresas que han perdido muchos empleados porque se esconden. Vamos a... Me tengo que ir a una pausa, pero entonces le dejo una pregunta pendiente. Ok, si queremos bajar los impuestos y tenemos un gobierno gastador que por mucho que se baje el gasto público sigue siendo un gobierno gastador, ¿por qué no regresar a lo que sucedía antes de 1913, cuando el gobierno vivía de los aranceles y nadie se moría? Ya volvemos. Continuamos hablando con el economista Federico Alves desde Tampa. Y le decía algo que hemos repetido aquí en el programa. Hasta 1913 la Constitución prohibía el impuesto directo. Cambiaron la Constitución para poder cobrarnos, bueno, el income tax, etcétera, que Trump, por cierto, ha dicho que quiere volver un poco a esa época y quiere bajarnos los impuestos, pero entonces el gobierno dejaría de recibir dinero. Y yo sospecho que una manera de suplir esa falta de dinero que va a entrar por la rebaja más grande de impuestos de la historia, está prometiendo, sería aranceles. No hubo crisis cuando Estados Unidos vivía de los aranceles, ¿no? ¿O qué? No, bueno, vamos a poner en perspectiva esto. Mira, muy buena la pregunta, pero vamos a ponerla en perspectiva. Fíjate, todos los países latinoamericanos y Estados Unidos vivían hasta 1910, 15, hasta 1900, de una sola renta, el Estado, la renta de las aduanas. ¿Pero por qué era eso? Porque los países de América eran grandes exportadores a la metrópolis
a los países europeos, a las metrópolis. Por ejemplo, Estados Unidos exportaba algodón, productos de todo tipo. Tabaco. Pero ¿qué pasó? Tabaco en Georgia y manufacturas también, porque en Massachusetts había una gran industria manufacturera que iba al mercado inglés y al mercado europeo. Inclusive armas. Bueno, había de todo, era una zona muy desarrollada. ¿Qué pasó? Que entonces la población norteamericana comenzó a subir por la inmigración europea, llegaron 100 millones de europeos, alemanes, millones de alemanes, llegó un punto en que en el Midwest se planteaban si no sería posible poner el alemán como lengua oficial, porque había demasiada gente llegando de Alemania. ¿Y qué pasó? Que el mercado interno superó muchísimas veces al mercado externo. Entonces, la renta de las aduanas ya no daba para mantener un Estado completo y complejo, y después con el problema de la guerra europea, no se podía seguir viviendo de la renta aduanera, había que pechar el ingreso, porque ya la economía interna norteamericana era varias veces más grande que la europea. Entonces, no tenía sentido. Simplemente el ingreso total por aduanas, suponiendo que fuéramos a un 50% de aranceles, que es una locura, como te dije, porque la mayor parte de las importaciones son insumos de nuestras propias empresas americanas. Si nosotros fuésemos a un esquema como ese, el ingreso del Estado norteamericano no daría para pagar el Pentágono. Olvídate del resto de los gastos americanos. Entonces no se puede hacer eso. Cuando tu economía interna es mucho más grande que el mercado internacional, no tiene sentido vivir de los aranceles. Tienes que pechar los ingresos de los ciudadanos. Ahí está el problema. Ok, ¿y por qué si baja la inflación suben los precios? Bueno, la teoría, pueden subir algunos precios. Exacto. Pero la inflación es el nivel general de precios estadísticamente. En toda economía pueden subir o bajar precios puntuales, pero cuando la autoridad central, la Reserva Federal, que mide la inflación, pero la inflación la mide otro departamento, pero ellos la usan para calcular la masa monetaria y para calcular el nivel de la tasa de interés. Fíjate, cuando ellos dicen que la inflación está subiendo, significa que across toda la economía, a través de toda la economía, hay un alza sostenida de precios. Y entonces ahí sí hay que echar a correr. Yo creo que si este gobierno desata el monstruo de la inflación y llega, no quiera Dios, a un 10%, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Hasta puede ser el próximo presidente Bernie Sanders. Una cosa completamente catastrófica. Pero puede pasar eso, porque la gente sentiría que el Estado, que las políticas del presidente Trump le han robado la mitad de su salario. Y eso desataría una rabia, una ira política que se traduciría en un aumento de las tendencias izquierdistas que son sumamente peligrosas. Usted ha dicho algo importante, no han subido todos los precios, que eso sí sería una característica inflacionaria. Por ejemplo, aquí, las frutas y verduras bajaron 0,5%, las bebidas no alcohólicas también 0,5%, los productos lácteos han bajado 1%, la gasolina un 1% y las tarifas aéreas, esto lo cogió hoy del New York Times, menos 4%. Algo. La economía no funciona instantáneamente. Hay una cosa que se llama el lag, el retardo. Todo lo que estamos viendo en este momento de las políticas económicas se va a ver en la calle dentro de 6 meses a un año. Es decir, que esos precios de hoy no tienen ninguna influencia sobre el discurso que estamos teniendo. Tenemos que esperar. Si el presidente Trump no soluciona este asunto de los aranceles, inevitablemente la inflación se va a duplicar o triplicar. No hay manera. Y no lo digo yo, lo dicen todos los economistas, analistas de la bolsa, de Bloomberg. Han subido científico. Han subido los autos usados 0,9%, pero los nuevos han bajado. La vivienda ha subido 0,3%, es un 4% en un año. Las comidas fuera 0,4% y el alquiler 0,3%. O sea, bueno, es decir... Eso que estás diciendo es culpa de Biden, todavía es culpa de Biden. Todo eso que me acabas de decir es resultado de las políticas de Biden. Las políticas de Trump se van a ver a fin de año, el resultado en la calle. Todo eso que me está diciendo, que no es muy significativo, pero es un pequeño aumento, un pequeño descenso, son estadísticamente poco significantes. Pero todo eso viene de la política monetaria, ni siquiera del presidente Biden, sino de la Reserva Federal,
que está todavía en comando de la economía. Porque el gobierno de Biden no tomó ninguna medida que alterara la economía. La responsabilidad maestra del desarrollo de la economía la maneja la Reserva Federal. Pero en cambio el presidente Trump sí está interviniendo en la economía. Por primera vez en muchísimos años. Ningún presidente americano se mete con la economía, se lo deja a los economistas. Bueno, usted me disculpa, pero cuando Biden saca, después del gasto de la pandemia, este plan de infraestructura que le obliga a imprimir billetes en cantidades industriales, está interviniendo en la economía. Desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero fíjate, el gasto en infraestructura es la manera más sabia de intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque si uno construye puentes, autopistas, edificios, bueno, cargadores eléctricos, eso es infraestructura con la cual nosotros, los hombres de empresa, vamos a poder desarrollar la economía. ¿Si no qué? Sí, pero eso es que, usted me disculpa para usar un término económico, eso es keynesianismo bastante puro, pero además inventó una cosa que no es económica, infraestructura social. ¿No le cree usted que esa infraestructura social de Biden era un subterfugio para gastos no en estructuras como tal? Pero no le funcionó. La gente votó por Trump. Claro. O sea, que no le funcionó para nada. Es interesante. Claro. Fíjate, el problema de la infraestructura social, en la academia nosotros hemos analizado, bueno, estamos siempre durante decenios peleando sobre ese punto, pero el punto es el siguiente. ¿De qué sirve una persona que no lee ni habla inglés y que tiene un bajo IQ? ¿Para qué empresa le va a servir? ¿Quién la va a contratar? Nadie. Entonces, el Estado, a su costo, debe preparar a la gente humilde que viene de otro país, que no tiene infraestructura, que no saben leer ni escribir, que hablan mal inglés, que no tienen conocimientos superiores, que no saben matemáticas, que no pueden sumar. El Estado debe educarlos, darles de comer, darles vacunas, para que lleguen a la edad del trabajo y podamos contratarlos nosotros. Si no, ¿a quién vamos a contratar? Es decir, ese gasto social que mucha gente critica es un gasto que nosotros, los economistas republicanos, porque yo era republicano, me salí pero sigo siendo mentalmente republicano, nosotros necesitamos empleados que sirvan para algo, que estén preparados y que tengan buena salud y que sepan sumar y hablar inglés. Si el Estado no los prepara, ¿qué hacemos? ¿Cómo crecemos la economía? Entonces, el mejor ingrediente del capitalismo es un Estado social que ayude a la gente para que podamos contratar a alguien. Dime, ¿qué hacemos nosotros si mañana llega, bueno, no sé, porque 1 millón de personas? Yo fui el otro día a la casa de mi antiguo jardinero y la verdad que me dio envidia. Se notaba que ganaba mucho más que yo, tenía piscina, yate. Esta es una sociedad donde el carpintero, el handyman, el obrero, a veces gana más dinero que el burócrata. Ojo con eso, ¿eh? El plomero, los plomeros. No, bueno, los plomeros yo ni los llamo porque cuando levanto la mano, ¿no? A no ser que sean amigos. Es terrible. ¿No cree usted que el Partido Demócrata se olvidó un poco de la clase campesina, obrera, se concentró mucho en las zonas metropolitanas, más cultas, más preparadas, etcétera? Bueno, lo que pasa es que si tú ves el mapa norteamericano con las zonas que están pobladas, es muy claro por qué el Partido Demócrata está en las zonas urbanas nada más, porque no hay nadie fuera de eso. Es decir, en la población, el 80% de la población norteamericana está concentrada en la costa este y en la costa oeste. Y en la parte sur, en los 3 estados que están bordeando el Golfo de México y Florida. El resto, el centro del país hasta Canadá, es un vacío poblacional. Entonces, obviamente, tenemos que concentrarnos en donde está la gente. ¿Para qué vamos a invertir? El problema es el siguiente. Acaba de hacer usted, disculpe, la defensa mayor del voto electoral, ¿no? Si esos estados no tuvieran un voto electoral, no se sentirían representados. Porque correcto, bastaba ganar California, Nueva York y qué sé yo. De acuerdo contigo. El colegio electoral es la arquitectura política más inteligente que se ha creado, yo creo, en la historia de la humanidad. Y la definieron los padres nuestros, o sea, los fundadores de la República Americana, en 1786. Y todavía tiene mucha importancia. Yo no conozco ningún otro país democrático o pseudo-democrático que tenga un mecanismo similar al colegio electoral, porque el colegio electoral permite que los estados pequeños sean tomados en cuenta por los grandes centros urbanos, que si no, simplemente los ignorarían. Por ejemplo,
en Tampa, en la bahía de Tampa, donde yo vivo, hay más gente que en 2 o 3 estados como South Dakota, todos esos Dakota del Norte y Dakota del Sur. Correcto. Ahora, pero entonces, claro, quiero entenderlo a usted. Usted empezó diciendo que está optimista, que no hay por qué alarmarse, pero su diagnóstico es alarmista. bueno, no, pero yo creo que como yo lo veo tan de esa forma, que viene una catástrofe si este señor no cambia rumbo, lo están viendo también los líderes del país, los demócratas, los republicanos, los senadores. Por ejemplo, Mitch McConnell, que era el jefe de los senadores del Partido Republicano hasta hace unos meses. Él piensa exactamente como yo y le está dando muy duro al presidente Trump para que deje de esa tontería de manipular la economía como él piensa que es, porque él no es economista. Él no entiende, por ejemplo, la tabla insumo-producto, que la inventó un ruso, por cierto, antes de la revolución, que es una tabla en donde aparece lo que la gente demanda y lo que se produce, y en la intersección es el consumo nacional. El presidente Trump no tiene idea de economía y entonces hay mucha gente que está todos los días llamando a la Casa Blanca a decirle... ¿Usted cree que ser un empresario exitoso no significa saber de economía? No. Es al revés, porque se confunde. Lo que es bueno para una empresa puede ser letal para un país. Y nadie se lo explica porque él no entiende, él no escucha a nadie, él cree que sabe más. Él se parece mucho, ¿no? Y me van a disculpar los amigos de la comunidad cubana, su personalidad es parecidísima a la del señor Fidel Castro Ruz, que creía que sabía de todo y no sabía de nada. Bueno, pero hay una diferencia, Trump está devolviendo libertades, ¿no? Porque cuando en muchísimos aspectos... Por ejemplo, una cosa que hacen los dictadores, usted mencionó a Fidel Castro, es concentrar los poderes. Y lo que está haciendo la administración Trump es diversificar los poderes. Jamás haría, por ejemplo, la medida sobre la educación, que es quitar el Departamento de Educación para que los estados... Un dictador lo que haría es todo lo contrario, es concentrar en sus manos y en las manos del gobierno central en la educación para poder adoctrinar. Y por ahí podría ponerles muchos ejemplos, pero me encanta haber conversado con usted. Se me ha acabado el tiempo. ¿Por qué no seguimos el debate en otro programa? Muy bien, muy bien. Estamos siempre a la orden. Cuando ustedes quieran, ustedes tienen mi teléfono, mi contacto, me llaman con mucho gusto. Muchísimas gracias. El Departamento de Educación podemos hablar porque ahí tengo unos puntos que pueden ser controversiales. Claro, no, eso es bueno que sean controversiales, si no son aburridos. Muchísimas gracias, Federico. Que no se desmantele. Ok. Mire, que ahora cuando regresemos tengo una demócrata y un republicano aquí para que se digan todo a la cara. Debate político a la vuelta. Ha sido arrestado.